Leí el diario secreto de mi novia y descubrí verdades tan devastadoras que ahora cuestiono todo lo que creíamos: traición, obsesión o una segunda oportunidad. Nunca pensé que abriría una libreta y, al hacerlo, se abriría también una herida que llevaba meses camuflada de rutina. Nunca imaginé que las palabras de alguien que yo quería serían un espejo que me devolvería un reflejo distorsionado, y que, al mismo tiempo, me obligarían a mirar la propia sombra que llevo dentro. Me llamo Marcos. Sí, ese nombre no es casualidad. Después verás por qué lo recuerdo con esa mezcla de ironía y asco, y todo esto ocurrió entre finales de 2023 y la primavera de 2024. Yo era alguien que se declaraba por primera vez en serio, inseguro, torpe con el romanticismo, pero sincero hasta el punto de no saber disimular mis nervios. Ella a la que llamaré Ana para no usar su nombre real, y yo empezamos a vernos de manera informal. No era un noviazgo etiquetado, pero hubo cenas, mensajes hasta la madrugada, promesas a medias, celos haciéndose los tímidos, y demasiada ilusión por mi parte. Me declaré en diciembre y, sin pensarlo demasiado, ella dijo que sí. Lo recuerdo como una luz cálida que me dejó dormido preguntándome si el mundo podría seguir siendo tan sencillo. En mayo de 2024, con la relación todavía reciente en su etiqueta pero pesada en su silencio, cometí el error que ha encendido todo esto: leí su diario. Déjame detenerme un segundo y poner las cartas sobre la mesa. Sé que estuvo mal. No busco excusas ni justificaciones. No quiero lavar mi acto con explicaciones huecas. Fue una invasión. Una traición. Lo sé. Lo escribo, lo siento, duermo con ese peso. Pero lo leí. Y lo que leí cambió mi perspectiva de ella, de mí y de nuestra relación. Por eso estoy aquí, exponiendo lo que pasó y pidiendo, en la forma que sea, consejo y una manera de entenderme a mí mismo. La libreta que encontré no era nada espectacular. Tapa azul con páginas rayadas que olían a café rancio y tinta antigua, como si hubiera sido usada entre clases y noches de insomnio. La encontré por casualidad, o por curiosidad, más bien, debajo de una pila de libros en su cuarto, con la tapa asomando como si me estuviera ofreciendo la posibilidad de espiar un mapa secreto. Habíamos terminado de ver una película, se había quedado dormida en el sillón y yo, con la mente más inquieta de lo racional, fui a buscar mi cargador al cuarto. Ahí estaba. Y ahí, yo fui un idiota. Empecé a leer desde el principio, y al principio todo pareció inocente: anotaciones de clases, listas de canciones, garabatos sobre cosas que la divertían. Recordé cómo la miré aquella noche en diciembre, con esa mezcla de timidez y osadía que me hizo hablarle de frente. Me gustas, dije. A mí también, me contestó. Pero a medida que avanzaba en las fechas, la tinta cambió de tono. Lo que había sido un diario de rutina comenzó a ser un testigo que registraba dudas, deseos ocultos, y pensamientos donde yo aparecía fragmentado. La primera línea que me clavó una navaja fue simple y directa: no sé si quiero estar con él. La fecha: mayo, 4 meses después de que nos conociéramos de manera informal y varios meses después de que yo me declarara. Sentí un vacío mecánico. Empecé a leer más, buscando contexto, excusas, algo que me hiciera pensar que la frase estaba sacada de un mal día. Pero lo que vino después fue peor. A veces pienso en terminarlo. O en hacer algo para que él me deje. Esto no era una duda pasajera, sonó a plan, a estrategia. A una puerta que ella consideró abrir para que yo la empujara hacia afuera. Mi mente hizo lo que sabe hacer: inventar historias. Imaginé escenas en las que ella lo planeaba, pequeños actos fríos, para provocarme, para conseguirlo. Sentí rabia. Sentí traición. Sentí la necesidad de correr a buscarla y colocarle frente a la cara cada palabra. Pero también sentí culpa, porque soy consciente de la falta que había cometido. Me pregunté, si ella tuviera derecho a la privacidad, ¿tendría yo también derecho a descubrir una verdad que me destruye lentamente si no la conozco? La respuesta fue una pelea absurda en mi cabeza entre lo que me daba derecho y lo que había hecho mal. Ambas cosas eran verdad a la vez. Yo sabía que estaba mal, y sin embargo necesitaba saber. Entre las páginas había otras confesiones que me mordieron con diferentes dientes. Escribió que, cuando nosotros no éramos nada formalmente, en realidad le gustaba a otra chica de su escuela. Me gustaría salir con ella, leí en una letra apretada y rápida, el tipo de letra que se parece a cuando la gente escribe con prisa para no dejar escapar un pensamiento. La fecha: febrero, un mes después de que empezáramos a vernos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había sido infiel en pensamiento? ¿Que nuestras primeras semanas habían sido una fijeza para ella y no para mí? Me dolió la idea de que, mientras yo planificaba canciones para cantarle en voz baja, ella imaginara cenas con otra. Me sorprendió descubrir que sentía celos de algo que quizás nunca ocurrió. Y la cereza del pastel, el comentario que ardió por días en mi pecho,
Apareció en una página con un renglón que parecía escrito con la mano temblorosa de alguien que intenta convencerse a sí misma. Él me recuerda a mi ex de casi 5 años, pero en un cuerpo diferente. Esas palabras fueron un golpe doble. La idea de que yo era, para ella, un sustituto, y el cuchillo de pensar que quizás ella me veía con los ojos de alguien todavía no superado. Fue como descubrir que no soy único, que no tengo la exclusividad de su afecto, que quizás soy un molde donde ella prueba piezas pasadas. Después de leer, lo que hice fue quedarme sentado. La libreta cayó sobre mi regazo, y la tinta me pareció más una maqueta de lo que somos que una exposición de verdades incuestionables. Me invadió una sensación extraña. No solo me sentí traicionado, sino también humillado por haber sido el espectador no autorizado de la intimidad de alguien que ahora me juzgaba. Quería gritar, romper algo, desaparecer. En vez de eso, salí de la habitación y volví al sillón donde ella todavía respiraba con calma. Esa noche no dormí. Toda mi percepción cambió. Las canciones que le había dedicado se volvieron melodías con letra tachada. Las fotos en el teléfono, las únicas que me quedaban para reafirmar que en algún momento fuimos felices sin sombras, parecían pertenecer a otra vida. Me pregunté por qué escribimos lo que escribimos en diarios. Para archivar la verdad, para pedir perdón en secreto, para ensayar rupturas que aún no sabemos ejecutar. Ana había puesto sobre papel fantasmas que ahora me obligaban a encarar el presente. Al día siguiente, recurrí a Lucas, mi amigo de la universidad, que sabe escuchar con el tipo de paciencia que yo no tengo. Le conté todo en la cafetería de siempre, la libreta, las frases, la frase sobre la chica de la escuela, la que me recordaba a su ex. Lucas fue directo. ¿Le dijiste que leíste su diario? Le dije que no. Entonces no hagas nada impulsivo. Respira. No la acuses sin más. Primero decide qué quieres. Seguir, confrontar o irte. No supe responder. Mi decisión no era exclusivamente sobre ella, sino sobre lo que quedaba de mí. ¿Podía vivir con la idea de que me veía como un reemplazo? ¿Podía aceptar que había pensado en hacer que yo la dejara? ¿Podíamos reconstruir algo si yo había violado su privacidad para descubrir esas dudas? Esa conversación con Lucas fue la semilla de la segunda fase. Planificar sin atacar, imaginar posibles diálogos que no desgarren a ambos, pesar opciones. No quería parecer un villano que chantajea con información, pero tampoco quería convertirme en la persona que cambia de expresión y acepta todo sin cuestionar. Quería actuar con dignidad, aunque me costara. En los días siguientes me dediqué a observar con la exagerada atención del que quiere confirmación. Cómo se reía, con quién hablaba, si sus mensajes tenían un tono diferente. Noté que, en algunas conversaciones con amigas, mencionaba confusión, miedo, cosas que no se han dicho. Es posible que yo leyera en su diario actitudes que eran, en realidad, ejercicios de catarsis, escribir para soltar, pensar en extremos para medir qué tanto duele. Pero también había notas con nombres, con fantasías, con frases que no se disfrazaban de duda, parecían confesiones crudas. Quise confrontarla. Pero la idea de llegar con la libreta en la mano, tirarla sobre la mesa y pedir explicaciones me parecía un acto pobre, emocionalmente fuerte, sí, pero que dejaba abierta la puerta a rabia, culpa y a la posible pérdida de lo que todavía podía salvarse. Además, ¿qué derecho tenía? Lo sé, ninguno. En mi mente se abrió entonces otra línea de acción, entenderme a mí. Hice una lista, sí, típico capi de control, de los sentimientos que experimenté: traición, humillación, miedo, esperanza por explicaciones, vergüenza por haber leído. Me senté durante horas, escribiendo tal vez la única libreta que tendría el derecho de abrir, una dedicada a mi versión. Empecé con flashbacks. Recordé la primera vez que la vi. Fue en la biblioteca, entre libros de psicología y reírse de autores que ninguno de los dos había leído a fondo. Ella llevaba una bufanda naranja que parecía chocar con todo y, sin embargo, le daba carácter. Nos cruzamos mirando la misma estantería. ¿Buscas a alguien?, le pregunté, con la torpeza que me caracteriza. Solo un escape, respondió, y sonrió. Esa sonrisa me hizo creer en la posibilidad de algo sencillo y genuino. Nos hablamos, salimos a tomar café, intercambiamos playlists. Todo fue tan básico y rápido que yo pensé, esto sí que es raro en la vida adulta. Pero a ella le gustaba hablar de la universidad, de una amiga que la hacía reír, de un ex que aún la etiquetaba en recuerdos que no borraba. Yo anoté mentalmente esas cosas: ex no resuelto, amiga idealizada, soledad con compañía. También vi que, desde el principio, Ana cargaba equipaje emocional que no había explicado con claridad. No lo vi mal entonces, hoy lo entendía mejor. Sus entradas de diario no eran solo ataques, podían ser un mapa de confusión con señales antiguas. Decidí, contra todo instinto dramático, hacer algo sobrio,
hablar con ella desde un lugar de responsabilidad. Preparé un texto mental que intentaba equilibrar honestidad y humildad. Quería decir, he hecho algo terrible. Leí tu diario. No tengo excusas. Lo siento. Lo que leí me ha golpeado, y necesito entender, pero sé que no tengo derecho a exigir nada. Quería que fuese una confesión pura, con espacio para que ella me dijera lo que quisiera. Y, sobre todo, quería que supiera que yo no buscaría venganza. La conversación que sostuvimos no fue un monólogo perfecto, fue un intercambio áspero, lleno de silencios y de frases que no se terminaban. Cuando le dije que había leído, su reacción fue una mezcla de sorpresa y decepción. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Le expliqué, pobremente, que la curiosidad se transformó en ansiedad y la ansiedad en una invasión. Ella suspiró y, por primera vez desde que la conocía, la vi frágil. Empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, al menos no al principio, eran de sorpresa, sí, y de sentirse expuesta. Luego salió la parte más dolorosa, la lealtad a su propia voz interna. Escribí cosas, dijo, porque escribo para entenderme. A veces escribo extremos para sentir menos miedo. No todo lo que está ahí es un plan o un deseo real. Me habló de cómo anotaba pensamientos como si fueran pruebas, de cómo veces escribir tal vez debería terminarlo, era una forma de hacerse a la idea, un ensayo mental para medir si la idea dolía tanto como la realidad. En otras palabras, me dijo que su diario no era un guión de acción, sino una caja de herramientas donde probaba perspectivas. Eso no me liberó del todo del dolor. La confesión de que ella había pensado en hacer algo para que yo la deje seguía clavada en mi costado. Quise preguntar por eso de forma directa. Ella lo explicó con vergüenza. A veces, cuando me siento insegura, fantaseo con salir de una relación sin ser la agresora. Imagino situaciones donde, por ejemplo, yo meto los dedos en algo pequeño para que él se canse y me deje. Es una forma de imaginar el control cuando me siento fuera de control. Ahí vino el siguiente golpe, la idea de que ella no quería herirme tanto como quería protegerse de un dolor mayor. También dijo algo que me alteró y tranquilizó a la vez. No quería que me dejaras por alguien que no soy. Fue una cobardía de mi parte imaginar atajos. Esa explicación me hizo pensar en la complejidad humana. A veces las personas piensan en maneras horribles de escapar de sus miedos sin imaginar el daño que pueden causar si esas ideas fueran reales. Me hizo comprender que, aunque el daño pensado sea real en su efecto sobre quien lo lee, en la mente de quien escribió sirvió como un mecanismo de defensa. No fue una absolución automática. No es que la disculpara con facilidad. Pero sí entendí que dentro de su cabeza había una red de miedos y de recuerdos que la empujaban a pensar en extremos. Aún así, la línea donde decía que me veía como su ex seguía resonando. Ella lo explicó, me siento insegura porque mi ex fue una presencia larga en mi vida. A veces, me encuentro con patrones, voz, gesto, manera de enojarse. No significa que te quiera por ser él, pero sí que hay cosas que me hacen recordar. Su sinceridad me devolvió algo, la posibilidad de reparar si ambos trabajábamos en reconocer patrones. Quedó claro que yo no era un reemplazo intencional, yo era, quizá, una figura con eco. Eso no borró el dolor, pero me dio una ruta, la posibilidad de terapia, de hablar con profesional, de no proyectar. Después de la confesión vinieron decisiones. ¿Cómo seguir? Ana sugirió tiempos, límites y, sobre todo, que yo buscara también la ayuda para entender por qué leí su diario. Lo importante, dijo ella con voz cansada, es que ambos encontremos por qué actuamos así y si queremos realmente construir algo juntos. Fue una frase adulta y, extrañamente, me alivió. No porque supliera la traición, sino porque era honesta y pragmática. En las semanas que siguieron empezamos un trabajo incómodo, poner en palabras lo que antes flotaba en silencios. Asistimos a terapia de pareja, sí, fue duro hablar de la libreta enfrente de un tercero, y ambos tuvimos que mirar nuestras fallas con lupa. Aprendí que, después de traicionar la privacidad de alguien, la reconstrucción exige esfuerzo sostenido. No hay atajos. El terapeuta nos explicó técnicas de comunicación, ejercicios para manejar la ansiedad y maneras de reconstruir confianza con actos pequeños y repetidos. La confianza no es un interruptor que se apaga y se enciende, nos dijo. Es un conjunto de microacciones. Aparecieron picos emocionales reales durante ese proceso. El primero fue la confesión pública en voz alta. Cuando leí en sesión una frase de su diario y ella tuvo que decir en voz alta qué significaba, sentí que un volcán interior estallaba. Lloré. Ella lloró. Fue un primer pico porque la palabra escrita se convirtió en palabra compartida. La energía se transformó y hubo un punto de quiebre que, paradójicamente, abrió la posibilidad de recomponer. El segundo pico fue una noche en la que, después de semanas de terapia, ella me dijo,
Aun si trabajamos, hay días en los que me asusta perderte porque también me asusta perderme a mí misma. Esa frase me atravesó porque implicaba que nuestro problema no era únicamente entre los dos. Tenía raíces en heridas personales que antecedían la relación. Comprendí que amar a alguien significa también querer que esa persona cure sus heridas, pero no es tu trabajo ser su salvador. Fue un pico porque me confrontó con la imposibilidad de arreglarlo todo con amor solamente. El tercer pico llegó en un momento de decisión. Un día, después de una discusión sobre límites, me fui a caminar sin avisar y pensé que lo más honesto era marcharme. Pensé en irme y dejar que la relación se extinguiera sin más. Volví a casa con la idea de una conversación final. Pero, al sentarme frente a ella, encontré algo inesperado, una carta. No era de su diario secreto, era una carta dirigida a mí, sin que yo la supiera. En ella me pedía disculpas por las palabras que me habían herido en la libreta, explicaba su proceso y, sobre todo, reconocía mi falta al invadir su privacidad. Sé que no tengo derecho a pedir nada, escribía, pero si en algún momento decides quedarte, quiero que lo hagas sabiendo que haré el trabajo. Esa carta fue un punto de inflexión. No lo resolvía todo, pero era un acto de responsabilidad que me permitió, al menos, replantear la retirada. Con el tiempo, entendí que las relaciones no son solo el intercambio de buenos momentos, son la negociación constante entre miedos y deseos. Yo aprendí que el acto de leer su diario fue una expresión de mi propia ansiedad por controlar una narrativa que me intimidaba. Ella aprendió que escribir certezas en tinta no hacía que esas certezas fueran reales. Ambos aprendimos que la verdad absoluta no existe en una sola libreta ni en una sola memoria. Existen los diálogos que decidimos sostener. Ahora, lo que quiero que sepas si te encuentras en una situación parecida es lo que aprendí a golpes, con la honestidad desordenada que trae el arrepentimiento. Primero, reconocer la falta sin matices. Si violaste la privacidad de alguien, dilo sin adornos. No busques atenuantes. Decirse que estuvo mal y sostenerlo con consecuencias y acciones es más poderoso que cualquier justificación. Segundo, pedir explicaciones no es lo mismo que humillar. Si decides hablar con la otra persona, no uses lo que leíste como arma. Usa la información para mostrar vulnerabilidad. Me duele esto, y necesito entender. Tercero, escucha de verdad. La respuesta de la otra persona puede ser defensa, rabia, dolor o arrepentimiento. Escucha sin la intención exclusiva de replicar. Hay otras cosas prácticas que me ayudaron: terapia, individual y de pareja, tiempos de pausa, no para evitar hablar, sino para no hablar mal, celebración de los pequeños avances, establecer acuerdos de privacidad explícitos. Sí, suena corporativo, pero ayuda. No abrirás mis cosas. Si hay duda, hablamos antes de actuar. Y, por mi parte, trabajar la ansiedad que me llevó a invadir su intimidad. No es que haya un atajo para ganarse confianza, pero los actos pequeños y repetidos, mostrar transparencia, compartir contraseñas si ambas partes están de acuerdo y lo piden, pedir permiso, construyen una nueva base. Quiero ser honesto sobre el desenlace, no hubo un hasta aquí, fin y felices. Hubo días buenos y días malos. Hubo paseos que volvieron a ser espontáneos y hubo noches donde la pregunta sobre ¿estamos bien? Se hacía grande como un continente. Después de meses, Ana y yo decidimos seguir juntos con un compromiso explícito de trabajo personal. No lo hicimos porque la libreta se borrara, sino porque aceptamos que queríamos invertir en algo que creíamos que podía ser valioso. Nos dimos tiempo para evaluar si la relación sería sostenible cuando ambos curáramos lo que teníamos que curar. No pretendo romantizarlo, hubo estancamientos y retrocesos. Al mismo tiempo, hice algo que quizás te parezca banal pero que me ayudó. Convertí parte de mi proceso en contenido reflexivo, sí, mi lado de creador de contenido. No con el fin de exhibir a nadie, sino para ordenar mis pensamientos, y con permiso y anonimato, compartir lecciones aprendidas. Encontré que explicar públicamente los errores, sin detalles íntimos que vulneren a la otra persona, me obligaba a ser más claro conmigo mismo. Estoy consciente de los riesgos éticos de todo esto. Si alguna vez lo haces, antes debes hablarlo con la otra persona y evitar usar su dolor como clickbait. Eso es básico. Si tuviera que dejarte una moraleja práctica y directa, el respeto a la privacidad es la base. Si lo pierdes, el resto se vuelve reparable solo con trabajo, tiempo y pruebas de cambio. Si crees que la otra persona no tiene derecho a pensar en extremos, recuerda que la mente humana ensaya escenarios como un laboratorio para entender la realidad. Diferencia entre pensamiento y acción, pero no minimices el impacto que las palabras pueden tener en quien las descubre. Finalmente, si decides quedarte con alguien después de una traición, sea la tuya o la suya, hazlo porque ambas partes están dispuestas a asumir las consecuencias y a sostener las acciones que lo demuestren. Hoy, al mirar atrás, siento una mezcla. Siento culpa por haber abierto su libreta y, por eso,
Sigo trabajando en no reproducir actos que dañen. Siento tristeza por las líneas que me hicieron daño, pero también siento gratitud por las conversaciones duras que siguieron. Siento, sobre todo, que aprendí a pedir permiso antes de creerme con derecho a conocer la intemperie emocional de otra persona. Para cerrar, te dejo el eco de una frase que me repetí durante semanas y que, de alguna manera, fue una brújula. La confianza se gana con actos, no con explicaciones. Es simple y corporativa, sí, lo admito, mi cerebro de creador la convirtió en KPI, pero funciona. Si lees esto porque ahora mismo estás en la encrucijada que yo viví, decide con honestidad, toma responsabilidad por lo que hiciste, no uses el dolor del otro como combustible, busca ayuda profesional si lo necesitas, y recuerda que el perdón es posible pero no gratuito, se paga con tiempo, transparencia y coherencia. Cierro con una imagen, vuelvo a la libreta azul. La hojeo una última vez, esta vez con permiso, y en una de las últimas páginas encuentro una frase que no había leído antes, escrita con una letra pequeña y temblorosa. Ojalá algún día pueda mirar a alguien sin ver la sombra del pasado. La leo pensando que eso no solo hablaba de ella, sino de ambos. Y en esa especie de deseo hubo un atisbo de esperanza, que dos personas, con errores y con ganas, puedan aprender a mirar sin proyectar, a escribir sin planear heridas y, sobre todo, a pedir perdón sin esperar que un perdón sea la única reparación.